por hoy tienen un chip de celular y se conectan por Wi-Fi. Pero, por ejemplo, el aparato ese guardaba información y esa información también se la mandaba de esta manera. Se lo mandaba como si fuera un archivo de texto. Y ese archivo de texto viajaba a Visa Internacional y Visa Internacional le decía, no, a mí me va a mandar así el formato. Entonces Rapipago no ponía las reglas del juego, las ponía la empresa Visa. Entonces ahí es una negociación. ¿Qué me manda vos o cómo crees que yo te lo mando? Así que bueno, para eso sirve, por ejemplo, el trabajo con cadenas y subcadenas. ¿Sí? Bien. Y hoy por hoy nosotros trabajamos ya en la web y con totalmente conectado, pero por ejemplo se usa a veces estas cadenas de respaldo, los archivos de respaldo. Por ejemplo, la FIP al principio agarraba y te hacía que vos la declaración de impuestos o todas las declaraciones que vos tenías que hacer las hagas en un archivo TXT y las mandes en un disquete, en un disco o pendrive. Después te dijeron, no, tenés que subirla a la página en este formato. Entonces te daban el formato que usaba la FIP para leer esas cadenas. Y como la FIP era la FIP, ellos te decían, hazlo así, retroactivo a 3 meses para atrás. Entonces, y ahora, por ejemplo, lo sigue usando Renta de la provincia o el Tribunal de Faltas, que es el que maneja la plata de acá de Tucumán, para pago de impuestos y todo eso. ¿Quién dice que no lo aceptó? Ahí está, Carrillo Marcelo. Listo. Entonces, lo que hacen es trabajar con cadenas, subcadenas, y esto es lo que se hace básicamente. Para que veamos un ejemplo de cómo manejamos las cadenas y subcadenas. Creo que habíamos empezado a ver algo, ¿o no? ¿Algún ejemplo? Estoy compartiendo solo el PowerPoint o la pantalla completa. Este es un ejemplo que lo que hace es, bueno, limpia la pantalla, levanta una variable, usuario, y en otra variable agarra y toma la fecha y hora de hoy y lo transforma a un string. Y después lo que usa son los operadores. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que se pueden hacer operaciones con cadenas de texto? Entonces por ejemplo, es la concatenación. Voy a decir hola, más, ya lo hemos estado usando en varios ejemplos nosotros, y ponemos la variable, que es un string, o tiene que ser un string para que se pueda sumar, y después pones otro texto con comillas, y te aparece lo que, y vas concatenando así. Entonces pones un texto más una variable, más esto, más por ejemplo una función, ¿sí? Y así que se concatena. Concatenación es como decir, la pones una al par de la otra. Sumas caracteres. Bien. Entonces, un ejemplo que quiero que hagan, después que terminemos de hacer esto, es hagan la concatenación de nombre, apellido y DNI, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que hace? Es una forma de concatenar. Y la otra es usar un acumulador, la variable como si fuera un acumulador, ¿sí? Fíjense que acá usa más igual, ¿sí? Esto es equivalente a decir str igual a str más cadena de texto, ¿sí? Yo puedo poner esto así o lo puedo poner así. Y que me ahorro el código, queda legible, ¿sí? Y así se usa más bonito. Bien. A esto le llamamos acumuladores, ¿sí? Cuando lo usamos de esta manera.
porque va acumulando un valor. ¿Sí? Y así hay varios tipos. Los acumuladores, los contadores. ¿Se acuerdan cuando usábamos el ciclo for, que había uno que era i igual a i más 1? Bueno, ese era un acumulador. Perdón, un contador. Este es un acumulador. Bien, este ejemplo corre y nos da un resultado bastante sencillito. Y yo quiero que hagan algo un poquito más complejo ahora en clase. Tienen la ventana de comandos abierta, ¿verdad? Fíjense, la variable username tiene princeso o princesa. Entonces acá lo que le va a sumar es hola más lo que tiene la variable username más la variable dateString, que lo que va a tener es la fecha en formato string. ¿Sí? Y fíjense, al principio pone hola princesa, hoy es bla bla, punto. ¿Sí? Hoy es 11 del 6. Y después en la siguiente línea hace ctr más igual, ¿cómo estás tú? Entonces, ya lo que viene acumulado en esta variable ctr, le agrega el final ¿cómo estás tú? Entonces, al principio puso todo esto y después a eso le agregó este texto. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Tan fácil eso. Sí. Bien. El primer ejemplo que quiero que hagan ahora es lo mismo, pero con nombre, apellido y DNI. Pero que lo pidan al usuario, que pidan que ingrese su nombre, su apellido y el DNI. Y la concatenación al final tiene que decir apellido y nombre, que tienen que poner al final, ponerle apellido y nombre, ¿sí? Y ahí ponen lo que ingresó el usuario. Acá ustedes van a poner la variable que usó el usuario, ap, la variable que usó para escribir el apellido, la variable que usó para escribir el nombre, ¿sí? Van a poner algo al final acá, un punto, y abajo van a escribir el DNI de la persona. ¿Sí? Quiero que lo muestre. ¿Correcto? Bien. Le doy permiso para compartir pantalla. Alguno que ya lo esté haciendo o que ya lo haya hecho. ¿Lo hacemos en el blog de notas, profe, o Puede ser simplemente en en el el blog de programa? notas. Puede ser en el blog de notas. O si Bien. tiene sí. Bien, porque el visor lo estaba ocupando. Bien, dale. Igual, lo puedo agarrar si lo tiré en la, ¿cómo se llama? Creo que La pueden consola compartir la puedo pantalla. crear. ¿Cómo? La puedo crear la consola directamente y Sí. Y lo probás y después lo pasás probado, si querés. bien. Uy, creo que lo admití o no. Bien. Y después, lo que vamos a hacer es, alguno que esté un poquito más adelantado, que tome el DNI y lo escriba, que lo muestre por pantalla, pero que lo muestre así. Muestre uno debajo de otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí.
profe. Profe. Pero que lo haga usando una de las herramientas que hemos utilizado anteriormente. ¿Sí? ¿Qué podríamos usar para hacer esto? Substring. Sí, pero substring sí, pero ¿cómo harías para mostrarlo después? Con un if. Con un for. Con un ciclo for. Con un for, perdón. Bien. Profesor de STR, ¿qué es? STR, acá, es la variable. STR se llama la variable. Yo acá le puse STR. Yo estoy definiendo la variable. Bien. Y si quieren algo más complejo, ejercicio número 2, 3. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que lo único que estamos haciendo es jugar con las cadenas de caracteres y jugar o programar con los ciclos for, con lo que nosotros ya venimos usando. En este caso, por ejemplo, si tienen que escribir el nombre al revés, pueden usar el ciclo for o el ciclo while. ¿Sí? Acuérdense que tenemos un par de funciones que son que daba la longitud del texto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y el substring, que lo que hacía era tomar subcadenas, ¿sí? La longitud del texto, el substring. Bien. ¿Alguno lo tiene resuelto? Vamos a eso. ¿Alguna de las chicas? Profe, ¿puede decir otra vez qué era lo que tenía que hacer? El programita tenía que, teníamos que ingresar usuario, DNI, ¿qué más? Sí. Que te pide el usuario, el DNI, apellido, por un lado, nombre por el otro, y el DNI. Y después lo tiene que mostrar así. ¿Sí? Punto 2, tiene que mostrar el DNI en forma vertical. Y el que se anima a hacer el punto 3, lo muestra así al revés al nombre, que requiere mucha más programación. Bien, entró otra mujer más a ver si compite por el puesto. El ejercicio es hacer un programa que pida apellido, pida nombre en variables separadas
le pide el DNI y que lo muestre de esta manera. El DNI también tiene que ser string, profe. Y si no lo hace string, después lo vas a tener ¿cómo se llama? Que hacer tu string, un convert. Así que si lo haces como string, lo usas así nomás, y si no se lo usas como entero, poner, lo puedes hacer el convert. Le tenés que hacer un convert. Así que usala como string para que sea más fácil. Los parciales de los años pasados tenían algunos ejercicios parecidos a este ejercicio y a este, por ejemplo. Al demostrar, describir al revés. Después lo otro más difícil era, después que lo resuelvan, les cuento cuál era el difícil. Difícil en cierta forma. ¿Lo tienen resuelto? ¿Alguno que vaya a Profe, editar? nosotros lo vamos a tener parcial. Falta mostrarlo al revés nomás, profesor, ya lo ven. Bien. ¿Cómo me decía? Que si no tenemos fecha de parcial o algo de eso. Está complicado tomarle parcial de programación. Con el práctico vamos evaluando. Hola, Juanjo. Una subcadena creo que es, y pone las posiciones. Claro. ¿Esa es la única manera? Sí. Porque es la única que se me ocurre y no sé cómo hacerla. O sea, no sé cómo se pone. Y había alguien que tiene una idea. ¿Qué haría? ¿Un ciclo for o while? For. For.
Desde la posición 1. Está. Hasta la posición 8 puse yo. Muy bien. En paso 1 por 1. Exacto. ¿Así? Hasta ahí lo tengo hecho, pero de ahí no sé cómo poner, cómo Bueno. continuar. ¿Qué sigue? Vos tenés que tomar, tenés que tener una variable que vaya siendo el dígito que vas mostrando, ¿verdad? O lo mostras directamente. Podés hacerlo de cualquier forma. Donde vos mostrás ¿había alguno que tiene una idea? ¿Qué haría? Estamos concentrados, profe. Bien. Lo que hay que hacer entonces es un... Yo creo que tengo ya sí, profe, mostrando el DNI. A ver. Mostrando los números uno por uno. Acá pondremos... Sí. String de DNI, como tomamos un dígito, ¿de qué posición? ¿Verdad? ¿Me entendés? Sí, creo que sí. Entonces, desde la posición 1, toma un lugar, ¿desde qué posición? Primero vaya en la 1, hasta que vaya pasando el ciclo for, y lo vais mostrando. ¿Y qué es lo que hay que hacerle? Hay que ponerle los strings, tienen unos modificadores, que lo que hacen es el salto de línea. ¿Se acuerdan cómo era el barra n? El modificador que hacía barra n un salto de línea. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué me Tengo algo yo, profesor, pero al final, o sea, anda, pero al final da un mensaje. A ver, mostrame, tirame una captura. Tírame una pantalla. Mando captura. Dale, mandame una captura de qué es. Del código y del error, ¿no? Quiero ver qué es. No, bueno, ahí lo mando. El famoso exception ese. Sí. Ah, Pero anda. o sea, si te muestra. Ya lo tengo, profesor. A ver. Ahí le envié, profe. Sí, estoy mirando. 4, 3, 8, 4, 9, 8, 6, 0. ¿En dónde usas length? En el for uso el length, profe. Ah. Es que a vos te da una longitud de 8 o de 9, seguramente te da. A ver, empieza con i igual a 1. A ver, igual a 1. Porque vos empezás con i igual a 0 o con i igual a 1. 0, profe.
0 tenía. Ah. ¿Quién me ha dicho que lo tenía? Yo, profesor. A ver. Pasame el código por mensaje, yo lo subo. Bueno, Ahí puse el 1, profe, y al Ah. primer número no me lo muestra, porque va de, Empieza tiene que por ir de 0. 0. Y creo que agarra y mostrar, hace un right line de length, la longitud. Porque seguro la longitud te da mayor, te da 9 o algo así. Que sea 8 la longitud. Creería que no, porque vos tenés. A ver, la longitud te da de 8, entonces te recorre del 0 al 8. Entonces sería. No, lo que recorre sería los números ingresados del DNI. Claro, Sí, son, pero hace un console write line y mostrar qué longitud tiene la variable esa, para saber que está recorriendo hasta qué número, porque seguro que recorre hasta 8. Y vos le decís del 0 al 7 ya lo mostró todos los números, y cuando uno busca el número 9 ya no tiene nada más para mostrar. Por eso te da el error. ¿Me seguís? sí, profe. Hace eso, mostrar qué valor tiene el len. Profe, sabe que el substring me sale como si fuera un error. No sé por qué me sale en blanco la letra y no en amarillo y como usted. Me sale así en blanco y con una línea roja abajo como subrayando. Ajá. Tengo el mismo error. ¿Lo puedes ¿Profe? tomar? Sí. Ahí está. Ahí me dice que es 7. Es del 0 al 7. Ah. Mira vos qué bien que lo he hecho. Eso del CTR, profe, no sé bien cómo usarlo. ¿Cuál si querés? El primer string. O cómo concatenar ese string. ¿El S? ¿Acá? Claro, porque yo directamente lo hice con un console writeline. Claro, definió la variable string. Y después agarrar console writeline y mostrar str ahí, como esto. Fíjate que la define la variable. Define la variable y acá ya le pone el valor. Entonces vos tenés que armar acá la subcadena como yo lo hice acá. Entonces vos definirla. str2 igual a esto. Profe, me sigue dando error el substring. Sí. Ahí lo vemos. ¿Qué error te da? Tiramos una captura. Ahí Ya, está, hermano. profe. El error era el de substring, tiene que ir dni.substring y ahí entre paréntesis va recién la posición. Por lo menos así lo hice yo. Y ahora ya no me da error. Para vos, claro, para vos así al revés. Claro, al revés. Eso. Ahí Porque me da bien. claro, vos las definió DNI como si fuera un string, ¿verdad? Yo sí. Por eso. Entonces ahí la variable DNI ya la podés usar como si fuera, como si esto fuera un método de esta función, de esta variable. Bien, probemos la solución de José.
Míralo. Buenísimo, José. ¿Cómo la ven? Esta solución No la sé. hizo José. No se la está viendo, pero al menos yo no lo veo, profesor. No, ahora sí. Esta solución la hizo José Aragón. Y fíjense, los demás, ¿cómo la llevan? Peleándola. ¿Alguien más hizo Ya la algo? tengo yo, profe, ahí le paso. Profe, Mira. ahí le paso el mío. Dale. Pero ¿sabes que me faltó eso de poner el nombre al revés? ¿No importa? No ¿O importa. sí? Bueno. No, no importa. Mira. Miren lo que hizo José. Define las Al variables. revés sería, ¿Qué? al Profe, revés sería simplemente intercambiando las palabras, profe. Claro, intercambiando las letras. profe, disculpe, ¿me escucha? Sí, sí. Tengo un problema con la computadora, por si se me desconecta en algún momento. Bueno, dale. Me no hay están drama. dando mal la batería o el cargador. Ah, Le aviso por las dudas. a mí me pasa lo mismo, sí, te entiendo. Ayer en medio de una videoconferencia casi se cortó, o sea que me iban a matar si se colgaba eso. Bueno, miren, ¿qué es lo que hace José? Define las variables, ¿sí? Las define todas en la misma línea. Apellido, nombre, DNI, STR. Él define la variable DNI como si fuera un string. Y después pide, muestra el cartelito apellido y pide que ingrese el apellido. Nombre, pide que ingrese el nombre. DNI, pide que ingrese el DNI. ¿Sí? Y después muestra. Esta parte sencillita. Perdón, acá concatena. ¿Sí? Más igual. Y acá DNI con el ¿sí? Y después usa un ciclo for desde i igual a 0, donde i sea menor que la longitud, y acá usa el i más. Y acá va mostrando, DNI substring de la posición, toma un dígito, ¿sí? Y acá usa otro ciclo for para escribirlo al revés. Para escribir el nombre al revés. Toma. Desde i igual a la longitud del nombre, -1, mientras i sea mayor o igual a 0. Y acá va decrementando. ¿Sí? Entonces, lo hace ir al revés al ciclo for. Bien. Fíjense cómo funciona. Y está muy bueno. Usemos alguno de los nombres de los chicos. DNI, Gabriel. 35029-051. Bien. Entonces, apellido y nombre, Burgos Daniel. Después le concatena el nombre y va separando en dígitos el DNI. Y acá escribe el nombre al revés. ¿Sí? Buen uso de los ciclos for cuando agarra y empieza el ciclo for al revés. ¿Sí? Desde la longitud significa que lo va a tomar el nombre desde el final hasta el principio. ¿Y qué es lo que hace? Va decrementando la variable. Bien. Muy buena solución. Profe, ¿Sí? Profe, Sí. ahí le Todavía puse no de 0 a entiendo 7 y ya no me da el error. Bien. Claro, era que había que usar la longitud -1. Ahí Benja me pasó otro. profe, Sí. yo todavía no entiendo muy bien eso del STR. Me he STR, quedado ahí en eso. perdón, acá.
acá. No lo veo. Ahí, sí. No. Esto es la lupa y no sé cómo sacarla, perdón. Ahí está. Esta parte no entendías cuál. ¿Esa parte no entendías? STR. Sí. El STR, sí. STR es una variable. Es el nombre de la variable. Fíjate acá la define, string igual a STR. Le puedes poner otro nombre si querés. Es el nombre de la variable nada más. Bien. Lo que sí te tendría que No, importar listo, profe. Ahora sí. es string es el tipo de dato. ¿Sí? Bien. Este es el nombre nada más de la variable. No se asusten, no se alarmen. Puede confundir. String sería carácter. Claro, string es carácter. ¿Sí? El tipo de dato string es un carácter. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún otro que le haya quedado duda? Está muy bueno el ejemplo, así que se los pongo ahí para que lo vean. Y lo repasemos. Lo han entendido, ¿verdad? ¿Cómo lo resolvió? Sí, profe. Sí, sí. Con un ciclo for va hacia adelante y va haciendo el salto de línea. Y con el otro ciclo for, que se mueve, que empieza al revés, empieza de atrás hacia adelante, empieza por la longitud, o sea, por el número mayor, y va hacia adelante, hacia atrás, decrementando. Entonces toma letra por letra, empezando de la última y la va mostrando. Bien. ¿Alguno que lo haya hecho más o menos parecido? Yo ahí le había mandado el mío, profe, también está parecido a ese, nada más que me faltó lo del revés. Claro, sí, sí, lo estaba viendo, sí, sí, lo vi. Sí, sí, está parecido. Voy a hacer i igual a i menor o igual a 7. Y él agarró y tomó la longitud. Usó la función esta de longitud para tomar cuánto mide. Eso nos serviría, por ejemplo, cuando no sabemos la longitud del nombre o cuando no sabemos la longitud del DNI. Entonces, por ejemplo, acá vos hiciste i sea menor o igual a 7. ¿Sí? ¿Qué pasa si el DNI tiene 6 dígitos? DNI de personas grandes, mayores. ¿Sí? Entonces, viene Pero debería rellenar con 0, ¿verdad? pues, el DNI de Mirta Legrand debe empezar en 1.320.000. 5 dígitos, profe, ese señor. Que funcione. ¿Sí? Ya. Si hubiéramos usado el otro, que sea menor o igual a 7, ahí no lo rellena con 0. Capaz que te da como le dio el error al otro, a Gabriel creo que era, o a Benja, no, a Juan. A mí, profe, Benjamín. A Juan. A Benja. Que le da un error que decía función fuera de rango. ¿Se entiende? Porque ahí dice, tengo 7 dígitos, tengo que recorrer 8 lugares y tengo 7 dígitos. Entonces ya no sé qué recorrer. Se ha cortado. Bien. Sí, después le he puesto el 7 y ahí ya no aparecía el mensaje. Bien. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuál era la otra versión que habíamos dicho que íbamos a hacer? Mostrar el nombre al revés. Y la otra era el difícil de los difíciles. Había que averiguar si si sabe lo que es un palíndromo, ¿verdad?
Sí, profe, algo que se lee igual, digamos, si lo das vueltas, también se sigue leyendo. Claro, como por ejemplo, ¿algún ejemplo? Misiones creo que era, no, había una... Neuquén. 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 Bien. ¿Cómo hacen para averiguar si esta palabra es palíndromo? Un ejemplo difícil. De examen final, ponele. ¿Cómo hacemos? Hay Sería que como... preguntar si la primera letra es igual a la última, si la segunda es igual a la penúltima, si la tercera es igual a la antepenúltima. ¿Cómo sabe cuando llega al medio? Y no lo pregunto porque es uno solo. ¿Cómo? No lo pregunto. En realidad va a ser igual, pero... Claro. Claro, pero a ver, si vos tenés una cantidad de caracteres pares, sí va a funcionar. Si que tenés caracteres impares, acá la Q, por ejemplo, va a ser el impar y van a ser las dos, la comparación van a ser iguales. La Q va a ser igual a Q. Pero ¿cómo hacemos para recorrer la palabra? ¿Qué opinan? No es tan complicado, ¿no? O sea, asusta al principio, pero... ¿Que no es con el substring, profe? Sí, seguro. Profe, Pero- ¿sabe que lo hago andar al programa y se me cierra al toque? ¿No te muestra nada? Es como que sí, anda, pero se cierra. O sea, puedo ingresar los datos y se cierra el toque. Sí. Agregarle, había una read key, ponerle al final para que no salga y quede esperando. Console write line y poner read key. Lo que hace es esperar que toques una tecla para que salga. ¿Se acuerdan de esa? Sí. Sí, profe. Eso agregarle al final, mira. Console.readKey. Bien. Ahí ¿Qué es está. lo que se hace en ese ejemplo? ¿Qué es lo que se Gracias. hace en estos casos? Si yo quiero recorrer una palabra de punta a punta, lo que puedo hacer es, acuérdense que ustedes tienen tipos de datos complejos. Nosotros acá estamos usando los datos simples, string, entero, todo eso. Pero existen también los vectores. Un vector es una variable que puede tener n posiciones de memoria. ¿Sí? Es decir, es una variable que tiene varios lugares que pueden almacenar varios valores. ¿Han visto vectores, verdad, en matemáticas? O en la otra materia, ¿cómo se llamaba? En el laboratorio, Laboratorio. hemos visto algo. ¿Sí? Un vector tiene varias posiciones de memoria. Veamos, un vector. Vectores, y la otra función, la otra versión más compleja son las matrices. Un vector, entonces, es una variable que tiene n posiciones de memoria. Que sería, ¿vieron cuando ustedes tienen que ingresar el DNI en los formularios de la FIP, del ANSES o esos?
que tienen casillitas. Sí. Así. Un vector sería una sola variable, pero que tiene distintas separaciones. ¿Sí? Entonces esto puede ser un vector, donde va a tener n separaciones. Yo le puedo decir que va a ser un vector de 4 posiciones, 5 posiciones. Entonces la posición 1 le almacena un valor. Supónganse que sea de números. Acá le puedo almacenar el 1, el 5, el 7, el 8, el 23, el 400. ¿Sí? Y yo puedo manejar este vector, que es una sola variable, con todos esos valores que le puse ahí adentro. Entonces, por ejemplo, lo podemos utilizar para resolver este ejercicio. ¿Sí? Y yo agarro y pongo la palabra, la pongo dentro de un vector y voy recorriendo las posiciones y la comparo la primera con la última. ¿Sí? A la primera letra con la última. Entonces, supongamos que yo ingrese la palabra era Neuquén. Yo lo que tengo que hacer es dividir esto, vector, ¿sí? ¿Sí? Voy dividiendo. La palabra en cada una de las letras que lo forman. Omitido. Lo que voy a hacer es recorrer con un ciclo for la palabra. Y voy a tomar letra por letra y la voy a poner dentro de una de las posiciones del vector. ¿Bien? Ahí se me ven si no se entiende. Entonces, un vector es una variable que tiene varias posiciones. Entonces, una sola variable que tiene, en este caso, 3, 4, 6, 7 posiciones. ¿Sí? Entonces yo voy a definir el vector, se va a llamar vamos a esta. El vector se lo llama palabra. Yo le voy a almacenar esto, Neuquén, y el vector es una sola variable, pero yo le digo que tenga 7 posiciones. Entonces voy a tener 7 lugares de almacenamiento, pero en una sola variable. Que sería muy distinto usar palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí te acepto, Marco. Sí, profe. Y Bien. si empezara en cero, ¿no estaría dando la vuelta más? ¿Cómo si empezara de cero? Perdón. Sería de 0 hasta 6. De 0 a 6. ¿Cómo dando? Sí, puede ser. Ponele. Es más, yo la puedo definir a la palabra, al vector, después de acuerdo a la cantidad de la longitud de la palabra. Acuérdense que puedo hacer eso. Cuando la definimos, le decimos de la longitud de la palabra. ¿Sí? O la puedo definir de mayor tamaño. Y yo voy a recorrer los valores del vector, voy a recorrer únicamente los que tengan algún valor. Mi vector puede ser aún más largo y puede ser que yo tenga posiciones sin utilizar, ¿sí? Posiciones vacías. ¿Sí?
Entonces, eso depende de cómo lo programemos nosotros. Lo puedo definir que tenga el espacio justo o que tenga más posiciones y puede entrar cualquier palabra. Bien, entonces, ¿cómo voy a recorrer yo? Voy a recorrer y voy a decir, tengo 7 posiciones y puedo decir, la posición 1, la comparo con la posición, la posición 0 sería, la comparo con la posición 6, ¿sí? Porque yo ya sé que tiene 7 posiciones. Si el 1 es lo que tengo guardado en la posición 0 es lo que tengo guardado en la posición 6, va siendo igual, va cumpliendo la condición de ser palíndromo. Bien. Y así voy con la posición 1, la 2, la 3, comparo el 1 con el 5, el 2 con el 4, y esta ya no la comparo porque no hace falta. ¿Sí? Esa es otra de las formas de solucionar el ejemplo este del palíndromo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los vectores son variables complejas que nos permiten almacenar más de un valor del mismo tipo. Le pongamos letras, mejor. No se confunden. Y lo vamos a dejar de 7 posiciones. Desde el 0 al 6 son 7 lugares. Bien. Entonces, cuando yo lo vaya a recorrer voy a decir, en la posición 0 la comparo con la variable letras en la posición 6. ¿Okay? Y después lo comparo con la variable letras, pero en la posición 1 con la 5. Bien. ¿Alguno entendió? ¿Alguno no entendió? ¿Alguno se quedó con alguna duda? ¿No? ¿Doy por entendido todo el tema? Bueno, no lo explica por la duda. Está de más. Nunca está de más. Bien. Entonces, los vectores, tenemos claro que lo que era una variable, ¿verdad? El vector es un tipo de variable, pero más complejo porque puede tener el mismo tipo, pero almacenado en n posiciones. N quiere decir más de una posición. Si yo tengo un vector de 1, defino una variable común y corriente. En cambio, si defino un vector de 2, 10, 7 posiciones, entonces voy a almacenar todos los datos del mismo tipo. ¿Sí? En este caso vamos a almacenar letras. La palabra que utilizamos es Neuquén y vamos recorriendo la palabra letra por letra y la vamos almacenando en una posición del vector. ¿Sí? La posición 0 va a la N, en la 1 va a la E, y así. Y esto nos sirve a nosotros para recorrer el vector y saber si la palabra en cuestión es un capicúa o palíndromo. Y yo lo que voy a hacer es, esto nos sirve también para trabajar de una manera más sencilla con esto, con los caracteres, ¿sí? Y no tengo que definir 7 variables, o 10 variables, o 15 variables. Entonces, por eso utilizamos los vectores. A su vez, también se pueden usar matrices. Las matrices son para almacenar el mismo tipo de datos, pero en n por m posiciones. Entonces yo voy a utilizar una matriz, va a tener filas y columnas. Bien, acá tenemos solo filas. ¿Correcto? Bien. Entonces, Sí. utilizamos al vector para facilidad de programación. Porque nosotros sabemos que las letras que componen esta palabra son todas del mismo tipo. Y sabemos que tienen un número finito. ¿Bien? Si nosotros conociéramos la cantidad de letras de antemano, definimos 7 variables y sabemos que el programa va a ser fijo ahí, siempre va a trabajar con 7 variables.
pero como nosotros le vamos a pedir que ingrese cualquier palabra, por ejemplo, en este caso, para evaluar si es Capicúa o no, tenemos que usar un vector, y acá utilizamos la longitud o la longitud menos 1 para que recorra letra por letra. Bien. Y después, para hacer la comparación, siempre comparamos la primera posición con la última, la segunda con la última menos 1. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ahora sí quedó claro. Ahora sí quedó clarísimo. Sí. Buenísimo, chico. Parece que sí. Sí. Profe, ¿cómo era que se define un vector en C#? Ya, la definición del vector era, vos lo definís con paréntesis, definimos así. ¿Cómo sería? Acá ponele, vamos a definir una variable como si fuera un vector, decimos que es un string, cadena, vector, y le damos entre paréntesis cuántas posiciones queremos que tenga. Le decimos entre paréntesis. Entonces él sabe que es un string, pero sabe que es una cadena de caracteres. Perdón, un vector de cadenas. De string. Eso. ¿Sí? Pero se hace así lo definís con un paréntesis y le decís cuántas posiciones tiene el vector. Y si fuera una matriz, le decís 15 por 5, ponele. ¿Sí? ¿Esa sería la dimensión, profe? Claro, la dimensión. La dimensión del vector. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Buenísimo. En la próxima Claro, clase, ahí, profe, en el C#. en la próxima clase lo van a tener resuelto esto. Bien. Y lo vamos a mostrar funcionando. Y ustedes traen palabras Capicúa y lo hacemos en vivo. Lo hacemos funcionar, quiero decir. Bien ahí. ¿Sí? Bien, buenísimo. Le voy a pasar, ¿saben qué le voy a pasar, chicos? El libro de teoría. Bien. Voy en el grupo. Lo mejor, profe, lo mejor. El libro está bastante sencillo, fácil de entender. Y lo mejor es que tiene varios ejemplos y cosas así. Compartir el libro de teoría. La semana que viene vamos a hacer algunos ejercicios de cadena y la subsiguiente vamos a ver si es que armamos un grupo para ver si es que hacemos alguna especie de trabajo para algo así, grupal, que me va a servir a modo de evaluación para ustedes. Bien, entonces que no tenga que estar tomando parcial. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, buenísimo. Y les comparto el libro porque la modalidad de la materia es que pueden promocionarla si que tienen nota mayor a 7, que depende de la participación en clase, de los prácticos, cómo los presentan, y de los parciales, que ya vemos cómo era el tema del parcial, si es que va a ser grupal o, ¿sí? O una especie de evaluación. Si aprueban, con más de 7, la promoción, más de 7 o más de 8, la promoción a la materia, significa que no tienen que rendir final. Y los que no promocionan tienen que rendir un final, y ese libro de teoría le va a servir para varios conceptos que se pueden aplicar en el final. Bien. Cualquier cosa, estamos en contacto, siempre estamos
en el grupo. Y eso va a ser todo por hoy, chicos. Bueno, profe. Bien, profe. Bueno, profesor. Bien, profe. Bueno, Nos chicos, vemos. gusto. Para la semana que viene. Hasta luego, Tengan un buen profe. fin de Hasta semana. luego, profesor. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe.